Un cordial saludo, bienvenido a tu programa Llegó tu tiempo en horario especial. Aquí recibirás una palabra de fe y aliento. Llegó tu tiempo, un programa que direcciona y edifica tu vida a través de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Ricardo Zapata. Es importante escuchar la palabra de Dios con atención para ponerla por práctica. Porque aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican son semejantes al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y como dice las Sagradas Escrituras, los que están sobre la roca, cuando venga el tiempo de aflicción, cuando vengan las dificultades, permanecerá firme. Pero aquellos que están escuchando la palabra de Dios y luego la olvidan, dice la Biblia que están fundados sobre la arena. Y cuando vengan las adversidades, no va a prevalecer. Será un creyente movible. Pero los que oyen y practican la palabra de Dios son inmovibles. Voy a estar hablándole un tema muy interesante. Les voy a agradecer que presten muchísima atención. Antes de iniciar este tema, que tiene por nombre Mis amigos o mis enemigos, permítame iniciar este mensaje, esta exposición, contándoles una anécdota. Se dice que una pareja de misioneros cristianos fueron a un lugar remoto en una zona selvática para cumplir con su trabajo evangelístico. Ellos se establecieron en una pequeña choza en lo profundo de un bosque junto a sus 3 pequeños hijos. En una oportunidad, ellos necesitaron ir al poblado más cercano para buscar provisión. La carreta con la que contaban era muy pequeña y necesitaban optimizar el espacio. De modo que decidieron dejar a los 3 niños en la choza. Mientras ellos iban a buscar alimentos, ya de regreso, después de varias horas, una jauría de lobos les salió al encuentro y comenzaron a perseguirlos. La carreta donde se transportaba sufría los embates de los ataques de aquellos feroces lobos. Aquellos depredadores saltaban sobre ellos y se vieron forzados a exigir a los caballos más y más velocidad. En un instante, en el horizonte, comenzaron a divisar una estela de humo que provenía del lugar donde estaba la choza, donde se encontraban sus hijos. Los lobos a la vez parecían que corrían más fuerte y ellos tuvieron que darse prisa para llegar y escapar de aquellos depredadores. Cuando se estacionaron al frente de la choza, se dieron cuenta que estaba incendiada. Había fuego y rápidamente se introdujeron dentro de la choza y rescataron a aquellos 3 niños que eran vulnerables al fuego. Cuando salieron todos sanos y salvos, se arrodillaron y en oración y en adoración dieron gracias a Dios por los lobos. De no haber sido atacados y perseguidos por esos feroces animales, sus hijos habrían muerto. ¿Cuál es la analogía? Con muchísima facilidad perdemos la perspectiva de las cosas y de las circunstancias por el hecho de no haber aprendido a ver las cosas como Dios las ve. Dios tiene una visión totalmente distinta a la nuestra y una percepción totalmente diferente. El enemigo hace que veamos como enemigos a los enemigos que son amigos del proceso y del propósito de Dios con nuestras vidas. Por otra parte, vemos como amigos a los amigos que son enemigos del proceso y del propósito de Dios con nuestras vidas. Se parece un trabalengua, ¿verdad? Pero espero poder explicarlo de manera sencilla y con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, de manera que usted pueda ser edificado. La nomenclatura o repertorio de Dios en sus frases, en sus expresiones, es
muy variable a la nuestra. Es muy distinta. Las cosas son como Dios las ve y las llama, no como nosotros las veamos y las llamemos. Como dice Romanos capítulo 4 versículo 14: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí la frase clave: y llama las cosas que no son como si fuesen. Isaías 55:7 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. De modo que lo que llamamos lloro y lamento, Dios lo llama regocijo. Estamos diciendo que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios está más elevado. Lo que llamamos lloro y lamento, Dios lo llama regocijo. Salmo 126, versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Lo que llamamos valle de lágrimas, Dios lo llama fuente de agua de bendición. Salmo 84, versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Lo que llamamos debilidad, Dios lo llama fortaleza. Joel capítulo 3, versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Lo que llamamos lamento, Dios lo llama baile y alegría. Salmo 84, 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Lo que llamamos humillación, Dios lo llama exaltación. Primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo que llamamos tribulación, Dios lo llama entrada al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14 versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Salmo 116 versículo 15. Nosotros llamamos la muerte dolor, Dios la llama cosa de estima. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces Dios llama las cosas de una manera totalmente distinta a la que nosotros le llamamos. Por eso sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Lo que nosotros llamamos enemigo muchas veces son nuestros amigos. Y lo que nosotros llamamos amigos muchas veces son nuestros enemigos. Permítame explicarlo. El discípulo más prominente y cercano a Jesús, Pedro, fue un discípulo íntimo a quien Jesús seleccionó para que formara parte de su equipo más cercano. Lo discipuló, lo preparó. Y miren lo que sucedió. Cuando Jesús habla de la crucifixión, habla de su muerte, Pedro se le acerca y le dice. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Mateo capítulo 16 versículo 23. Ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miradas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué les parece? El amigo enemigo. Entiéndase bien lo que voy a expresar. Todo, absolutamente todo lo que quiera desviarnos del diseño
y del propósito de Dios en nuestras vidas es un ataque del enemigo. Así venga camuflado de buenas intenciones por parte de un amigo. ¿Ahora lo está comprendiendo? ¿Enemigos o amigos? El propósito de Jesús al venir a la tierra ya estaba señalado, ya estaba anunciado, ya estaba profetizado. Y la profecía reza de esta manera: que sería humillado, maltratado, vejado y llevado a una muerte horrenda. Esa era la ruta, el único camino para que hoy nosotros pudiésemos disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Pero Pedro, cuando supo que Jesús iba a morir, entonces le dijo: trata de librarte de este sufrimiento. Aunque era su amigo y venía con buenas intenciones, quería desviarlo del propósito del Padre. Y todo aquel o todo aquello que te desvíe del propósito de Dios es tu enemigo. No me cansaré de decirles hasta la saciedad: tenemos que aprender a discernir el mundo espiritual. Hay gente que se desvía del diseño y del propósito de Dios por pequeñas cosas, por propuestas, por trabajo. La gente toma decisiones incorrectas y hoy en día me voy del país sin saber que el propósito de Dios es que se mantenga en Venezuela. Porque usted no es un ciudadano cualquiera. Usted es un ciudadano del cielo y no se mueve por la circunstancia. Usted debe vivir por fe. Tanta gente que está en el exterior son cristianos y están más golpeados que perolito de loco. Están en peores condiciones que en las que vivían aquí en Venezuela. Han llegado hasta la mendicidad. Sí, ¿por qué? Porque se salieron fuera del propósito de Dios. Estimados hermanos, no te salgas del propósito de Dios, porque el proceso que estamos viviendo en este país es para aprender a vivir, no dependiendo de la figura mesiánica, sino aprender a depender del Dios del cielo. Porque usted es un ciudadano totalmente distinto. ¿O es que usted no ha leído su pasaporte? El pasaporte que Dios le ha entregado en el momento que usted recibió a Jesús como Salvador. Su pasaporte dice que usted es un hijo de Dios y que usted es del cielo. Por lo tanto, el gobierno del cielo está en la obligación de hacer cumplir todas sus promesas. Y su palabra y su ley dice que Él suplirá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que no tendrás falta de ningún bien, que Él cuidará de ti, que Él te protegerá, que Él te resguardará, que Él te sostendrá. No estoy hablando falacias, no estoy expresando frases para emocionarlos. Estoy citando la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no. Ella se cumple y usted está bajo la cobertura de la expresión bíblica de todo lo que Él promete para su vida. Entonces, a veces nuestros amigos son nuestros enemigos y nuestros enemigos son nuestros amigos. Y eso lo entendemos y lo discernimos cuando el amigo o la circunstancia trata de desviarme del propósito de Dios. Entonces eso no viene del cielo. Pero cuando mi enemigo más bien me impulsa a cumplir con lo que Dios ha determinado para mí, entonces ese sí es mi amigo. Queda plenamente claro entonces que aún los buenos amigos pueden ser usados por el diablo en algún momento para estorbar el propósito de Dios en nuestras vidas. Cada vez que el diablo hace o dice algo bueno, siempre lo hace con mala intención. Voy a volverlo a repetir.
cada vez que el diablo hace o dice algo bueno, siempre lo hace con mala intención. Observemos lo que dice Hechos capítulo 16, desde el versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. ¿Aquella joven estaba diciendo algo negativo? No, pero tenía una mala intención. Mas esto desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. Note que no le habló a la muchacha, sino al espíritu que la movía: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. ¿Qué salió? El espíritu de adivinación. Y ya no volvió a ser más adivina. Lo que decía era bueno, pero la intención era mala. El objetivo del espíritu inmundo era hacer una sobreexaltación de Pablo y su equipo ministerial. Judas, el enemigo amigo. Algunos llaman a Judas como traidor, ¿verdad que sí? Y uno de sus discípulos, Juan capítulo 3, versículo 23 y 24. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba, de aquel que le había de entregar. Jesús llamó a Judas el amigo. Mateo 26, 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo llamó Jesús a Judas? ¿Y cómo llamó Jesús a Pedro? Voy a volverlo a repetir la pregunta. ¿Cómo llamó Jesús a Judas? Amigo. ¿Y cómo llamó Jesús a Pedro? Satanás. ¿Sabe lo que significa Satanás? Etimológicamente significa adversario. Entonces, note cómo Jesús se dirige a Judas y note cómo Jesús se dirigió a Pedro. Satanás. Pudiéramos decir que Jesús llamó a Judas amigo porque él iba a obedecer lo que se le había asignado. En Zacarías capítulo 11 versículo 12 dice: y les dije, si os parece bien, esta es una profecía bíblica referente a Jesús, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cuántas piezas de plata le dieron a Judas? ¿Estaba escrito? ¿Lo que iba a ocurrir ya estaba señalado? Judas cumplió al pie de la letra lo que el diseño del plan de redención del hombre estaba establecido. A quien tenía que vender era al Mesías, para que luego fuera juzgado, sentenciado a muerte, crucificado y resucitara como estaba escrito al tercer día. De modo que, gracias a la obediencia de Judas, el diseño profético, Cristo murió y resucitó, y hoy nosotros disfrutamos de esta gloriosa salvación. Suena controversial en nuestra mente, pero es que Dios llama las cosas de una manera totalmente distinta a la nuestra. Judas cumplió con lo que se le asignó. Pedro estaba haciendo obstáculos. No quiero que salga de aquí con una maraña en su cabeza. Quiero que usted entienda que todo lo que contribuye para que usted cumpla con el diseño de Dios, aunque parezca mal, obrará para bien. Y todo aquello que se presente muy amigable a su vida, pero que quiera desviarlo del propósito de Dios, se convierte en tu enemigo. José, vemos el caso de José. Los hermanos de José parecían ser feroces enemigos, pero al final resultaron ser poderosos instrumentos de bendición en las manos de Dios para que se cumpliera el destino profético de José. Ahora pues, dijo José, Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, le dice José a sus hermanos, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida
me envió Dios delante de vosotros. Ya ustedes conocen la historia de José. Sus hermanos conspiraron contra él. Lo metieron en una cisterna, lo iban a matar. Luego decidieron venderlo como esclavo a una caravana de ismaelitas. Y pasaron muchos años allá en Egipto, donde Dios le permitió llegar a ser el gobernador de Egipto. Y luego sus hermanos se acercaron a él para pedirle alimento. Desconocían quién era él, pues nada más y nada menos era José. Era la ruta dolorosa que Dios había seleccionado para la formación y el equipamiento de este hombre de Dios. Pero sus enemigos, que eran sus hermanos celosos, envidiosos, feroces, que quisieron quitarle la vida, se convirtieron en amigos, porque lo impulsaron al propósito de Dios. Como dijo José, Génesis 45:8, así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Ojalá podamos entender esto y que nuestro discernimiento espiritual y bíblico nos lleve un poquito más allá para poder captar cuando las circunstancias, aunque sean negativas, provienen de parte de Dios para mi propósito. Cuando leemos los capítulos finales de los 4 evangelios, produce cierta indignación la manera en que trataron a Jesús, su juicio, su sentencia por parte de las autoridades romanas, la actitud del pueblo al que solo le había hecho bien. Pero observen este detalle que es importante. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. No hicieron nada de lo que Dios no hubiese ya revelado. ¿Está comprendiéndolo ahora? De manera que Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los judíos también fueron sumamente obedientes al plan y al diseño profético eterno. A veces nosotros vemos las circunstancias negativas como nuestros enemigos. Y hay situaciones que nos van a ocurrir que, aunque son muy dolorosas, aunque nos han producido aflicción, obrarán para bien. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados por Dios por alguna enfermedad y hoy tienen la fe para orar por los enfermos? ¿Cuántos de ustedes pasaron por un proceso doloroso, su hogar destruido, y hoy Dios los ha restaurado y ahora son los mejores consejeros? ¿Cuántos de ustedes pasaron por la drogadicción, el alcoholismo, y ahora tienen el mejor consejo, la mejor orientación para las personas que están imbuidas, sumergidas en el mundo del alcoholismo? Porque el arma que el enemigo quiso utilizar para destruirte, ahora servirá para quitarle la cabeza a él. Note el caso de Goliat. Goliat llevaba una espada de 20 kilos y estaba enfrentando al pequeño David, que tenía como 17 años. Con su honda le lanzó una piedra y le dio en toda la frente al gigante Goliat de 2,92 metros. Goliat quedó noqueado en el campo de batalla y David corrió rápidamente hacia donde estaba el cuerpo inerte de Goliat y con su propia espada, la que iba a utilizar en contra de David, con su propia espada lo decapitó. ¿Qué quiere decir esto? Que el arma que el enemigo quería utilizar para destruirte será el arma que vas a usar para decapitarlo. Y hablo en metáfora, no literalmente. Entiéndase bien, porque estoy seguro que has pasado por circunstancias que ahora Dios la va a utilizar para el bien, para conectarte con su diseño y su propósito. A veces creemos que todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor es para dañarnos. A veces el dolor y el sufrimiento es para forjarte, formarte, equiparte, instruirte, educarte y llevarte a otro nivel. A veces lo que la gente procura hacer en contra de ti, tratar de enlodarte, de ensuciarte con sus palabras, con un mal testimonio inventado, no es lo que te va a
llevar a la debacle, a la destrucción de tu vida espiritual. A veces lo que la gente hace promoviendo mala información tuya, distorsionada, más bien te están dando a conocer. Lo que tú consideras que es perjudicial para ti, se torna en una bendición, se torna en tu protección, en tu refugio, en lo que necesitas para ese momento, para librarte del peligro real. Porque estoy seguro que muchos de ustedes han estado quejándose por las circunstancias que están pasando. Así que usted glorifica al Señor y entendamos hoy con discernimiento espiritual que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Centro Cristiano Amor y Fe presentó su programa Llegó tu tiempo. Si deseas contactarnos, hazlo vía WhatsApp al 0412-461-3036 o escríbenos un correo electrónico a heredarfm@gmail.com. Gracias y hasta una nueva oportunidad.